Hola a todos, estoy encantado de estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a hablar de algo que me parece súper interesante y son llevado toda la inteligencia artificial ya a cosas que están ocurriendo en estos momentos. Es decir, ya no estamos hablando de temas futuribles que van a pasar en la inteligencia artificial, sino en cosas que ya están pasando. Me gustaría un poco explicaros qué es la inteligencia artificial, porque creo que está mal puesto el nombre. Creo que desde mi punto de vista se debería llamar intuición artificial. Voy a poner un ejemplo de cómo nosotros funcionamos normalmente. Por ejemplo, nosotros encontramos que una situación de peligro es cuando, por ejemplo, la gente te está mirando mal, alguien tiene una expresión microfacial que no te gusta, los ojos están más cerrados, ves que a lo mejor llevan unas armas en la mano o cualquier otra ocasión de peligro que tú puedas ver. Es decir, eso en base a la experiencia vas aprendiendo que la cosa no va bien. Y entonces puedes distinguir cuál es una situación buena de lo que es una situación completamente negativa. Entonces, basándonos en esa intuición, lo único que hace la inteligencia artificial es poner una máquina una serie de experiencias, es decir, vamos entrenándola poco a poco hasta que ella, de una forma, a través de unos algoritmos, va encontrando si esa experiencia anterior se parece a la experiencia que le estoy mostrando en esos momentos. Bueno, espero que quede claro, pero lo que vamos a ver y lo que nos vamos a centrar sobre todo en este vídeo es de estas aplicaciones de la inteligencia artificial, como son una realidad, y vamos a ver nada más y nada menos que 15 aplicaciones directas que se están haciendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Vamos con la primera. La primera aplicación que yo creo que ya está en boca de todos, que se está haciendo con los documentos legales. Es decir, dentro de la revisión de documentos con la inteligencia artificial, yo pondría sobre todo dos características fundamentales. Uno es la catalogarización de estos documentos, es decir, clasificarlos en base a qué tipo de documento es, que es algo muy interesante porque luego veremos cómo eso puede impulsar a una fase detrás de otra. Y luego la segunda de las aplicaciones es la extracción de documentos, es decir, es extraer todos los metadatos que tiene ese documento. Por ejemplo, las entidades, y cuando me refiero a entidades me refiero a los abogados, al abogado contrario, al abogado demandante, al juzgado, a la ley que hace referencia, a las fechas que nosotros tenemos de plazo de vencimiento, etcétera. Esta es una aplicación que es bastante buena. La segunda aplicación de la inteligencia artificial a través del Machine Learning. El Machine Learning es una serie de algoritmos que nosotros podemos utilizar pues, para clasificar o catalogar cosas. Es decir, el Machine Learning, tengo otro vídeo que hablaremos en profundidad sobre él, pero es una de las técnicas de la inteligencia artificial y lo que se está utilizando es para saber cuáles son los procesos dentro de tu despacho. Por ejemplo, normalmente tú tienes en tu despacho una aplicación que va haciendo una serie de cosas. Sin embargo, no tienes definidos cómo son esos procesos. Gracias a la inteligencia artificial puede conectarse con tu base de datos, es decir, con los datos que has generado a lo largo de tu procesamiento de tu trabajo como abogado, y a partir de esos datos él puede sacar patrones de comportamiento, es decir, y puede sacar tiempos que tardas en hacer cada una de las cosas. A través de eso puede sacarte un procedimiento de lo que estás haciendo. En base a ese procedimiento que ya está medido del pasado, es cuando tú ya puedes implementar qué quieres hacer en cada uno de los pasos de ese proceso para mejorarlo y todavía conseguir mejores resultados. Esta tercera aplicación realmente no es de la inteligencia artificial, lo que pasa es que quiero meterla aquí porque me parece muy interesante desde el punto de vista tecnológico, que son los smart contracts. Los smart contracts es un contrato que se firma entre dos partes, pero que sin embargo tiene cláusulas autoejecutables. Es decir, si pasa tal cosa, yo voy a hacer esto, y si no se cumple esto, automáticamente pues te retiro el pago o te aplico una penalización, etc. Esto es muy interesante y probablemente en base a esos datos que nosotros vayamos generando de los smart contracts, ahí ya sí que entrará la inteligencia artificial para revisar y analizar esos datos.
Cuarta aplicación de la inteligencia artificial, y esta va a ser total, que es todo el tema de los chatbots. Los chatbots es únicamente cuando tú hablas a través de un prompt, de una cajita de texto, vas hablando con una inteligencia artificial y te va orientando hacia o explicación de los procesos legales o qué plantilla tendrías que utilizar para responder a determinada qué cosa, o sin embargo un simple asesoramiento sobre cuáles son los trámites de hacer determinado procedimiento. Todo esto está mejorando enormemente. De hecho, ya hay inteligencias artificiales que son capaces de redactarte absolutamente todos los textos que tienes que hacer, o incluso asesorarte ya casi como un abogado de verdad. Por supuesto, siempre para procedimientos muy pequeños y sobre todo nunca teniendo empatía contigo, nunca sabiendo, nunca poniéndote en tu lugar ni entendiéndote tu problema realmente, sino una forma muy fría de darte la información. Pero en cualquier caso, esa información ya se está dando y ese soporte es realmente interesante. Otra aplicación de la inteligencia artificial es la búsqueda muchísimo más pormenorizada de lo que nosotros hacemos ahora mismo. Ahora tú, cuando estás acostumbrado a buscar, por ejemplo, en Google una serie de palabras, pues te salen una serie de resultados. Con la inteligencia artificial vas a poder afinar muchísimo más en tu búsqueda. Vas a poderle hacer preguntas y en base a esas preguntas, la inteligencia artificial te va a encontrar exactamente lo que necesites. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, cuando trabajamos con Google, puedes suponer una serie de palabras y te salen un montón de resultados que más o menos contienen esas palabras o están relacionadas con ellas. Sin embargo, la inteligencia artificial va a leerse todas esas páginas que te muestra Google, te va a sacar un pequeño resumen y te va a responder exactamente a tu duda. Eso va a ser una búsqueda muchísimo más interesante. En cualquier caso, también hay otra vertiente dentro de la inteligencia artificial, que es la búsqueda de documentos en base a frases que tengas, o que puedas puedas mencionar una ley y te aparezca donde está resuelto, o por ejemplo que puedas poner esa misma ley y que puedas ponerle un condicionante de solo si se ha aplicado para este determinado caso. Y entonces la inteligencia artificial va a poder utilizar multiparámetros para encontrar exactamente lo que tú quieres, y además, en base a las búsquedas anteriores y pudiendo valorar esa búsqueda, te va a encontrar la mejor búsqueda que otros usuarios como tú han buscado y cuál es el resultado más probable a tu pregunta con esos parámetros. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pero son los pronosticadores jurídicos. Es decir, en base al histórico de ese juez dentro de su juzgado, al histórico de unos hechos parecidos que ya han acontecido anteriormente en un determinado tribunal, nosotros vamos a poder sacar cuál es la resolución más probable a ese caso. Esto es muy interesante porque nosotros no solo vamos a ver al juez y al juzgado en su forma de ser, y aquí podemos medir absolutamente todo. Podemos medir desde lo que son documentos legales, de cómo se han redactado y qué cláusulas se han incluido, hasta si el juez tenía un día mejor, o si en la hora, si te ha tocado por la mañana, tienes más probabilidades de ganar, o por la tarde. Es decir, aquí podemos meter tantas variables como nosotros queramos y en base a eso generar una estadística o un pronóstico jurídico de tu caso. Eso es muy interesante, sobre todo para poder asesorar a nuestros clientes de qué es lo que tienen que esperar en caso de que lo hagan de esta forma, y sobre todo para nosotros, para elegir cuál es el mejor clausulado de nuestra demanda para poder conseguir los resultados que nosotros queremos hacer. Hemos hablado antes de cómo se aplicaba la inteligencia artificial al procesamiento de documentos, pero aquí me gustaría hacer una mención un poco expresa a otra vertiente que tiene que ver con los documentos, pero que realmente no es procesarlos, sino que es la propia creación intrínseca a través de la inteligencia artificial en la creación de documentos. Es decir, nosotros le ponemos que nos genere una demanda contra las cláusulas suelo y que la inteligencia artificial automáticamente nos haga la demanda con todas las leyes y referencias que nosotros
necesitamos. Por supuesto, esa inteligencia artificial puede revisar todos los documentos anteriores y actualizar todas las leyes en cuanto salga una nueva. Es decir, nosotros podemos saber cuáles son las nuevas leyes que están aplicándose y no solo diciéndole cómo se aplican esas nuevas leyes, sino en qué casos se aplican y la inteligencia artificial puede ir modificando todas nuestras demandas y todas nuestras plantillas, actualizándolo, no solo cambiando una ley por otra, sino aplicando los cambios de la ley a las distintas perspectivas o las distintas situaciones a las que tiene que adaptarse. Esto, si lo veis, es potentísimo también, claro. Bueno, otra cosa que es la bomba y que es la formación personalizada, es decir, en base a qué he estado buscando yo, etcétera, etcétera, pues nosotros ya cuando nos conectamos a Netflix, en base a las películas que he visto anteriormente, te saca exactamente qué películas pueden ser de tu gusto. Esto es un poquito, le da un puntito más, es decir, nosotros, visto lo que queremos, en lo que más intereses tenemos, puedo hacerte una formación especializada si, por ejemplo, tu interés queda en un campo en medio de entre dos campos. Es decir, si por ejemplo tú quieres ser procesalista de inteligencia de protección de datos, por ejemplo, o quiero ser procesalista de protección de la propiedad intelectual, te puedo hacer un curso a medida extrayendo información de ambas cosas, juntándolas y dándote el resultado. No sé, las cosas que nos quedan por ver, ¿verdad? Otra aplicación, y esta es sobre todo más desde un punto de vista procesal y que además que creo que lo vamos a ver más pronto que tarde, sobre todo cuando en el plan 2030 los juzgados también tengan inteligencia artificial aplicada a la gestión de documentos, muchos de los procedimientos, por ejemplo como un monitorio, que es algo relativamente casi administrativo, ¿no? En muchos casos se van a resolver automáticamente. Es decir, yo le voy a presentar mi demanda, esa demanda el juzgado me va a pedir, en base a su inteligencia artificial, qué es lo que cree que falta, me va a pedir aclaraciones sobre determinadas cosas y yo le voy a ir contestando leyendo esos documentos. Es decir, eso lo vamos a ver dentro no de mucho. La inteligencia artificial aplicada al email. El email es la herramienta, yo creo que por antonomasia, que están utilizando más de una forma tecnológica los abogados. Y creo que ahora mismo hay muchos abogados que están realmente cargados o hastiados de tener que responder muchas veces a las mismas cosas. Esto no pasa tanto con los abogados, por ejemplo, que tienen un despacho, pero sí que pasa con los abogados que trabajan en el departamento jurídico, donde automáticamente, cada vez que hay alguna modificación sobre cualquier cosa, todos los trabajadores de la empresa les hacen la misma consulta y ellos tienen que escribir mail sobre mail a esa misma consulta. Con la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es, lo primero, catalogar cada uno de esos mails, saber que nos están preguntando exactamente lo mismo y nosotros poderle dar una respuesta aplicada a cada uno de los matices de ese mail de forma automática a cada uno de estos empleados que nos preguntan. Esto es especialmente interesante cuando hay un cambio de legislación, por ejemplo laboral, y que eso va a cambiar las condiciones de los trabajadores y de repente recibe un departamento jurídico 1000 quejas, o bueno, 1000 preguntas exactamente iguales. La inteligencia artificial aquí va a ayudar mucho a quitarte ese trabajo monótono y repetitivo que es contestar lo mismo a las mismas preguntas. Otro campo de la inteligencia artificial que yo creo que va intrínsecamente a juntarse con el mundo legal es todo el tema del reconocimiento de imágenes a través de la inteligencia artificial. Me explico. Es decir, nosotros a partir de la inteligencia artificial en el procesamiento de imágenes podemos detectar a través del rostro de la persona exactamente quién es esa persona y puede actuar hasta como una firma digital en algunos casos. Creo que se está trabajando ya mucho de ellos, creo que de hecho ya hay realidades
capacidades sobre eso, y es muy interesante porque yo únicamente en una videoconferencia, sin tener que presentar absolutamente nada más, voy a estar detectado y voy a saber exactamente quién está hablando y voy a estar certificado para asistir a esos juzgados. O únicamente con presentarme voy a saber exactamente quién soy y a partir de ahí pues no voy a tener que aportar un montón de documentación únicamente para probar quién yo ya soy, ¿no? Eso es muy interesante, y esa mezcla entre el procesamiento de las imágenes, con el procesamiento de textos, con el procesamiento de procesos, y valga la redundancia, va a ser muy interesante, y dentro de poco creo que lo podemos ver si trabajamos con cuidado y con cabeza. Otra aplicación de la inteligencia artificial que realmente no es puramente legal, pero sí que afecta al sector legal, y que es el tema de los recursos humanos. Hay test a través de test que luego se procesan con inteligencia artificial en base a extraer las capacidades de cada una de las personas. Es decir, si yo me presento a una oferta de trabajo, me van a detectar no solo si tengo la cualificación necesaria para poder acceder a ese trabajo, sino que van a ver mis capacidades. Si soy una persona extrovertida, si trabajo bien en grupo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, ¿sabes?, me van a incorporar dentro del despacho en el departamento que yo vaya a dar el mejor rendimiento. Esa búsqueda de encontrar las mejores capacidades para los mejores trabajos, ese macheo, creo que puede ser muy interesante y puede generar mucha felicidad y además mucha eficiencia. Otra aplicación transversal de la inteligencia artificial, que es la parte financiera. Nosotros, en función de muchos despachos de abogados cobran en función de obtener una sentencia, de obtener una presentación, un registro, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a servir para que una inteligencia artificial vaya revisando cada uno de esos documentos o cada uno de esos hitos judiciales y vaya extrayendo cuánto y qué tiene que cobrar. Es decir, ya no va a ser únicamente que yo recibo una sentencia y cobro X dinero, sino que en base a la sentencia y en base a lo que ponga dentro de la sentencia voy a poder generar una factura para cobrar a mi cliente. La verdad es que es ciencia ficción absoluta. Bueno, hemos visto muchas de las aplicaciones que ya son una realidad dentro del sector legal, pero creo que todo esto se va a multiplicar de forma exponencial hasta el 2025 y más allá, por supuesto, pero creo que va a haber una eclosión tremenda, ¿sabes?, en estos próximos años que nos quedan por vivir. Creo que ir hacia equipos de trabajo mixtos donde la inteligencia artificial pueda trabajar con abogados y con otros tipos de perfiles es el futuro del sector legal. Es decir, encontrar la perfecta combinación entre la parte legal, la parte tecnológica, la parte de la inteligencia artificial y los procesos que puedan encauzar todo el trabajo dentro de los despachos. Ya está aquí, ya ha llegado, y ahora lo único que nos queda a nosotros es adaptarnos. Espero que te haya gustado mucho el contenido de este vídeo, y si quieres encontrar más contenido parecido a lo que hemos hablado hoy, te aconsejo que vayas a ingenierialegal.org. Es una página web donde nosotros estamos recolectando un montón de informes, un montón de documentos, un montón de artículos que creo que te van a resultar muy interesantes. Además, ahora, si te conectas y te suscribes a nuestra página web, solo por eso vas a encontrar un regalo muy interesante, que solo por eso te aconsejo que navegues a nuestra página ingenierialegal.org. Sabes que nuestro objetivo es que ningún abogado de habla hispana se quede atrás en esta carrera tecnológica. Creo que ahora mismo hay mucha competencia y sobre todo en los mercados más anglosajones, tipo americanos o británicos, tiene una diferencia brutal sobre el mercado más hispano. En ese sentido, queremos ir recortando esas diferencias que nosotros tenemos a través de estos vídeos.
También, si quieres más información sobre cualquier otro asunto, por favor no dudes en contactarnos. Nosotros estamos en info@ingenierialegal.org para lo que quieras. Además, en ese sentido, nos ofrecemos para ayudarte y responderte a todas tus dudas, o si quieres que trabajemos juntos en cualquier proyecto. Tanto si quieres que te generemos cualquier proyecto tecnológico aplicado al mundo Legal Tech, o como si quieres que nosotros actuemos como tus socios para hacer un proyecto en este sentido. Las dos cosas nos parecen bien. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar allí. Suscríbete si todavía no te has suscrito y dale al like si te ha gustado. Si no, no. Hasta la próxima.